Un minuto pasaron ya de las 10 de la mañana. En el marco del ciclo de charlas que organizan los amigos del museo, se va a realizar una disertación sobre la inmigración en Luján, ayer y hoy, de un proceso persistente. Hemos hablado en alguna oportunidad sobre el tema de los inmigrantes, ¿no es cierto? Y hoy, obviamente, estamos con quien va a ser el orador, ¿no es cierto?, de esta charla, el señor Mauro Perna. Muy buenos días, Mauro, ¿cómo estás? Muy buenos días, Eugenia, Lucía. ¿Cómo va? ¿Bien? Sí, muy bien. Muchas gracias por la invitación. No, gracias por venir. Bueno, qué lindo tema, Mauro. En alguna oportunidad hablamos, ¿no?, un poco acerca de la inmigración del siglo XIX, ¿no?, de italianos, españoles, franceses, ¿no?, y cómo de alguna forma eso repercutió en la historia, en la idiosincrasia, podemos decir, de lo que es también nuestra ciudad, ¿no? Sí, absolutamente. Fueron conformando nuestra identidad y definiendo nuestra sociedad, ¿no? Uh-huh. No, somos hijos de inmigrantes, de alguna manera, ¿no? Esto, por supuesto, no hay que asimilarlo con esta frase que sostiene que los argentinos venimos de los barcos, lo cual no es cierto, porque desde ya que estaba el componente nativo, originario, ¿no? No solo los pueblos originarios, sino los criollos que se habían forjado durante tantos siglos, ¿no? De ocupación española, de conquista española. Pero bueno, a mediados del siglo XIX se da un fenómeno que no ocurre solo en Argentina, sino que ocurre también en otros países de América, de una inmigración masiva, realmente masiva, extraordinaria por su volumen, por sus cifras, de inmigrantes europeos, ¿no? Uh-huh. Y aquí en Luján puntualmente tenemos tres grandes colectividades: los italianos, los españoles y los franceses, por orden de envergadura, bueno, que sin duda han dejado su huella, ¿no? Y nos constituyeron como argentinos, y hoy en parte somos lo que somos gracias a los aportes, ¿no?, de estos colectivos que han venido aquí, y como vienen la mayoría de los inmigrantes, con la expectativa de progresar, de tener una vida mejor, de encontrar posibilidades de ascenso social, y en gran medida lo han logrado. Ahora, Mauro, esta gran masa de inmigrantes que llegó a América, ¿no es cierto?, en aquellos tiempos, sí. Digamos, hubo dos países que me parece que fueron los que más recibieron, que por un lado fueron Estados Unidos y Argentina. Sí, correcto, pero proporcionalmente recibió más Argentina que Estados Unidos. Mirá. Porque Estados Unidos partió de una base poblacional más grande. En cambio, Argentina era un país muy poco poblado. Cuando empieza el fenómeno, no tenía más de 2 o 3 millones de habitantes. Claro, imagínense, para la extensión territorial que teníamos. Sí, que estábamos con ese famoso discurso: hay que poblar la Argentina. Hay que poblar la Argentina, sí, exacto. Claro. Las ideas de Sarmiento, de Alberdi. Sí. Entonces, en proporción, decía, fue mucho más intenso el fenómeno aquí que en Estados Unidos o en Brasil o en cualquier otro país que tomemos. Acá llegaron a ser prácticamente el 30% de la población. Un montón. Muchísimo. Muchísimo. En Estados Unidos nunca superaron el 15, claro, por ejemplo. Claro. O sea, el doble. Claro. En Brasil nunca superaron el 8, porque también muchísimo. Ya tenía una gran población. Bueno, de ahí vienen un montón de lugares comunes, digamos, que por ahí se escuchan y por ahí se repiten, como que Buenos Aires era la ciudad italiana más grande fuera de Italia, o la ciudad gallega más importante fuera de Galicia. Bueno, eso hace referencia al volumen, ¿no?, la gran cantidad de inmigrantes que habían llegado a nuestro país. Y Luján, por supuesto, no fue la excepción, no escapa a ese fenómeno. En nuestro caso, el porcentaje de italianos es incluso superior a la media nacional. Aproximadamente el 45% de los inmigrantes. Es muchísimo. Y esto lo notamos en los apellidos, ¿no? Si agarramos cualquier asociación, cualquier institución, cualquier grupo de amigos, vamos a ver que predomina. ¿Por qué se daba ese factor? ¿Por qué Luján? ¿Por qué Luján por elección? ¿Era casualidad o ya había algo medio planificado? Mira, hubo fenómenos concretos que nosotros denominamos, cuando digo nosotros, me inscribo en una tradición, si se quiere, de investigadores que abordaron este tema con mucha seriedad, con mucha profundidad, entre ellos un lujanense que es Norberto Marchieri, y a quien siempre destaco en primer lugar antes de empezar a hablar, porque la verdad que ha hecho un trabajo fabuloso. Pero él describe el fenómeno de la migración en cadena, es decir, que
los que llegaban primero después facilitaban la llegada de los segundos. Sí. Iban como allanando familiares, amigos, claro, hacían punta, ¿no? Como quien dice. Y por eso nos encontramos con que muchas veces hay muchos integrantes de la colectividad que vienen de un mismo pueblo, de una misma región, ¿no? Porque se va produciendo eso. Sí. Pero fundamentalmente en Luján, ¿qué pasó? Cuando se empieza a poner en marcha el modelo agroexportador, ¿no? Después de la batalla de Caseros, a partir del ascenso del liberalismo con Mitre y compañía, y todas estas tierras se ponen a producir, digamos, más intensamente, bueno, se generan muchas oportunidades de trabajo, básicamente. Claro. El campo se pone en marcha, el campo se pone a producir. Claro. El campo cercano a Buenos Aires también, ¿verdad? Claro, el campo cercano a Buenos Aires, tal cual. Por la logística. Claro. Sí, y porque además pensemos que va a haber que esperar hasta 1880 para poder integrar el resto del territorio, ¿no? Claro. En 1850 la frontera de la Pampa Húmeda llegaba hasta un poco más allá del río Salado, lo que hoy es Tandil, no mucho más que eso. Aventurarse más allá ya era exponerse a convivir con los malones, con las fricciones y las tensiones que había con los indígenas, que lógicamente defendían su territorio central. Digamos que ya había un grado de aventura mucho más importante. En cambio, Luján estaba integrado el mercado porteño. Y bueno, y primero empieza la producción pecuaria, sobre todo con el ganado ovino, ¿no? El boom del lanar, lanar, para los mercados de exportación. Claro. Después empieza el mercado bovino y ya a finales del 19, 1870, 1880, la agricultura. Y eso demandaba una gran cantidad de mano de obra, muchos brazos. Imagínense que no estaba mecanizado. Las primeras máquinas, las primeras trilladoras con motores de vapor son a fines del 19, o sea que de 1850 hasta prácticamente 1890, 1900, todo se hacía a mano, todo absolutamente se hacía a mano. La siembra, la cosecha, los alambrados, bueno, el cuidado del ganado. Entonces, claro, había esquiladores, puesteros, agricultores, peones en general, casi todos de ellos extranjeros. Y además ese dinamismo económico empezó a demandar un montón de servicios asociados, ¿no? Que tenían que abastecer, digamos, esa producción. Ahí surgen los famosos almacenes de ramos generales, que proveían ropas, herramientas de labranza, utensilios, bueno, todo este tipo de cuestiones que también, digamos, los aprovechan, los capitalizan los extranjeros, ven un nicho ahí y, bueno, obviamente lo aprovechan. Y a la par de eso, Luján empieza a crecer como poblamiento urbano, pasa de ser, a mediados de 1850, prácticamente una villa postcolonial, ¿no? Nosotros la denominamos así en el libro que publicamos el año pasado con Nicolás Grande y Federico Suárez, en el sentido de que entre 1750 y 1850 apenas había cambiado la ciudad, se había mantenido casi como la vieja ciudad colonial, y a partir de ese entonces, con todo este dinamismo económico y con la llegada de inmigrantes, la ciudad empieza a crecer. Y por tanto también en la ciudad se empiezan a demandar otros oficios, ¿no? En la construcción, qué sé yo, peluqueros, vendedores ambulantes, talabarteros, modistas, sastres, ebanistas o carpinteros, como se les llamaba. Bueno, constructores. Un montón de industrias artesanales que tenían que abastecer ese boom inmobiliario de la construcción. Entonces, es un antes y un después, ¿no? A partir de 1850, a partir de que el país se integra al sistema de producción capitalista, obviamente como proveedor de materias primas, ¿no? Eso lo sabemos, que para ver industria vamos a tener que esperar varias décadas más, pero poner ese campo en marcha y esta tierra extraordinariamente rica, ¿no? Que genera una renta diferencial, porque sabemos que prácticamente lo que se cultiva, lo que se pone encima de ella genera renta. Bueno, demandó mucha mano de obra y en eso los inmigrantes jugaron un papel crucial, porque no alcanzaba tampoco la población nativa para acompañar ese proceso tan dinámico. Así que bueno, ahí tenemos a los italianos y a los españoles. Pregunta, los italianos en el campo, ¿verdad? ¿Y los españoles dónde estaban? Los españoles los tenemos en los servicios, sobre todo. Sí. ¿El comercio? Comercio principalmente. Siempre los colectivos de inmigrantes suelen encontrar un nicho
en el que se consolidan, en el que se hacen fuertes, en el que tejen redes. Bueno, en el caso de los italianos se volcaron principalmente a la tierra, como agricultores, y en muchos casos con el tiempo lograron ser propietarios. Empezaban como empleados o arrendatarios, sí. Y poco a poco, ¿no? Obviamente con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, esto hay que decirlo siempre, lograban transformarse en propietarios. También hubo casos, sobre todo los italianos de la primera hora, que venían de pueblos del norte de Italia, donde ya habían sido agricultores, habían vendido sus tierras y llegaban a Argentina con algún capital, directamente llegaban y habían podido comprar alguna tierra, claro. Entonces también se transformaban en propietarios rápidamente, pero se volcaron básicamente, ¿no? Mayoritariamente. Después, por supuesto, hubo de todo, actividades vinculadas con el campo, con la producción agropecuaria. Ahora, y los españoles encontraron el nicho en el comercio. Por eso los almacenes de ramos generales de los vascos, de los sorianos, que son un componente singular, particular, Luján, ¿no? de Luján. Y bueno, también arrancaban con grandes almacenes de ramos generales. Los empleados arrancaban también como empleados rasos, pero a poco de trabajar iban comprando cierta participación en el local, algo así como si fueran acciones, ¿no? Sí, claro. Sí. Y eso les permitía convertirse con el tiempo en asociados del comercio, después en copropietarios, sí, y por ahí cuando ya tenían mucha experiencia directamente se abrían y ponían su propio local. Claro. Entonces se transformaron en la élite comercial de Luján, sin ninguna duda, los españoles. Cuando uno habla de los inmigrantes, por ejemplo, españoles, italianos, ¿no? Y franceses cuando llegaron, vinieron todos con una capacidad de laburo increíble. Sí, en general el inmigrante venía a trabajar, está el que le fue por ahí mal, pero en su mayoría, digamos, lógico. El que vino pudo desarrollar, sí, tal cual. Y sigue pasando actualmente, ahora seguramente vamos a charlar de los colectivos recientes, sí. Porque tenemos que partir de la idea de que el inmigrante sale de su país con una idea de progreso, sí. Si no difícilmente salga, ¿no? Sí. Preferiría quedarse con sus afectos, con su familia, en su tierra, con su costumbre. O sea que para dar ese paso tiene que haber una motivación y una perspectiva de poder progresar y poder brindarle un futuro mejor para ellos mismos y para sus hijos, ¿no? Para sus descendientes. Ahora, entonces la capacidad de trabajo no se negocia, digamos. Sí, es tenerla o tenerla. Después puede haber diferencias entre colectividades que han sido por ahí, por decirlo de alguna manera, más ahorrativas, ¿no? Y rápidamente reinvertir el ahorro y progresar y progresar y progresar. Y otras que quizá por ahí no tanto, o se han plantado en instancias anteriores, intermedias, pero la capacidad de trabajo, el compromiso con el trabajo creo que no lo ha negociado ningún colectivo. Sí, y además me parece que han sostenido un factor común, ¿no? A las tres, cuando hablamos de estos tres grupos, y tiene que ver con el haber hecho un esfuerzo muy grande para poder sostener también sus costumbres, ¿no? También tiene que ver con esto que vos decías, esta inmigración en cadena, donde nos reubicamos en un espacio, ¿no? Pero han logrado de alguna forma poder mantener sus costumbres. Sí, bueno, el ejemplo más concreto es el barrio del Quinto, ¿no? Santa Elena. Estamos ahora, el barrio de la Casa de la Juventud. El barrio de la Casa de la Juventud, que es un barrio paradigmático. Marchiegui lo llama, se anima a clasificarlo como un barrio étnico, en la medida en que hubo una gran concentración de ítalo-albaneses. ¿Y por qué se asentaron acá? Y bueno, porque eran las tierras disponibles, eran las tierras más baratas. Los ítalo-albaneses llegaron, no son de la primera hora, son de la segunda oleada de inmigrantes que empezó a llegar a partir de 1870, 1880 aproximadamente. Y claro, para ese entonces las tierras del centro ya estaban medias ocupadas. Y si no estaban ocupadas ya se habían valuado mucho, digamos. Claro. Eran caras, básicamente eran caras. Entonces, ¿qué hicieron? Buscaron tierras que fueran más accesibles. Claro. ¿Y a dónde apuntaron? Al otro lado del río. Que toda esta zona, imagínense, en una zona prácticamente... Claro, esto sería tierra de nadie en aquel momento. Había algunas quintas, pero era una zona mayormente descampada. Pertenecían a Elena Torres de Muniz, que era la viuda del hijo del famoso doctor Muniz, que le da el nombre a la avenida que tenemos hoy en la zona céntrica de Luján. Ella tenía una estancia, una propiedad muy grande, y decide subdividir parte de su propiedad, que es justamente el sector donde hoy se emplaza el barrio del Quinto, y hacer un loteo. A precios populares, en cuotas accesibles. Por lo general se pagaba una
una entrada, ¿no? Con un monto en efectivo, y después se podía ir financiando el terreno en cómodas cuotas. Eran terrenos grandes que les permitían también Producir a los la ítalo-albaneses producir su quinta en el fondo, que era algo que prácticamente todas las familias hacían, Claro. porque era parte de su economía de subsistencia. O sea, ellos trabajaban para afuera, generalmente los hombres, y las mujeres que se ocupaban del hogar, el gallinero, el monte de frutales, Sí. la quinta, porque eran familias numerosas. Claro. Tenían que alimentar a 6, 7, Claro. 8 hijos. Claro. No alcanzaba a veces con lo que se podía ganar afuera en el mercado. Entonces, el hecho de que fueran terrenos grandes contribuía a eso, y se fueron concentrando acá, tratando de recrear, si se me permite el término, el paraíso perdido de su tierra original. Sí. Acá podían mantener sus costumbres, Claro. su gastronomía, Claro. sus celebraciones, sus cultos. Hablaban el average, que es el dialecto que hablan los ítalo-albaneses, que por supuesto es una Claro. mezcla de italiano y albanés. Yo pienso a veces así en alguna ensoñación, que debe haber sido muy lindo, ¿no? Ver este barrio hace 50, 60, 70 años atrás. Sí, totalmente. Debería haber sido un barrio muy, muy característico, con una impronta muy, muy fuerte de la colectividad ítalo-albanesa. Y bueno, eso lógicamente tejía redes de solidaridad, porque se te enfermaba vos, tu chico, y ya el vecino iba a hacer algo, o otro vecino necesitaba... Sí, una mirada muy comunitaria. Muy comunitaria. Incluso lo que está registrado es que se ayudaban a construir las casas, las famosas mingas, que persisten hoy también entre las colectividades boliviana y paraguaya. Claro. Es decir, se juntaban, no sé, se casaba el hijo más grande de tal familia, Y todos construían. allá iban todos a Claro, construir tal la cual. casa. Sí, sí, Después es le verdad. tocaba al otro hijo, se Sí. casa, y allá Sí. iban, y se iban dando una mano, y así se construían las casas, con Qué la lindo. colaboración de los propios vecinos. Ahora- Y después de cuando finalizaban la casa se hacía una especie de fiesta, de agasajo, era, digamos, una cuestión de rigor. La familia anfitriona, digamos, que a la que le habían ayudado a construir la casa, bueno, hacían sofrito de cerdo, bueno, Claro. los platos típicos que comían los ítalo-albaneses, ¿no? Sí. Regados con vino, obviamente, era un motivo de fiesta, celebración, de fiesta. festejo, claro. Ahora, Mauro, esta masa, ¿no? de inmigrantes del año 19 que viene de Europa, Sí. esa partida, esa decisión ellos de irse o de venirse para acá, ¿con qué tiene que ver? Mira, tiene que ver con muchos motivos. En primer lugar, se produce en Europa una crisis demográfica, en el sentido de que aumenta mucho la natalidad y se reduce mucho la mortalidad, a partir de algunos avances científicos, ¿no? Claro. Recordemos que el siglo XIX, ¿no? Claro, es el siglo Sí. del... Lo que está pasando del acá en el progreso. 2024. Superpoblar, no superpoblar, pero Claro, poblar. empieza a haber una cantidad de población que la economía local no No puede puede absorber, no Claro, puede absorber. no cubrir. Esto es muy característico, por ejemplo, volviendo al caso de los italianos, para no irnos a otro colectivo, en el Valle del Po, que es el gran valle agrícola del norte de Italia, ¿no? Donde se cultivan todos los cereales, el Sí. arroz. ¿Qué que ciudades están por ahí cerca? Como para dar un prácticamente ejemplo? todas, desde Roma, Turín, Milán, claro. Bolonia, Está bien, como Bérgamo, para tener una Venecia. Casi todas las ciudades importantes del norte de Italia están asentadas en las márgenes del Valle del Po. Y, como decía, la región cerealera por excelencia, donde se cultiva el arroz, por ejemplo, del famoso risotto, pero Claro. también donde se cultiva el trigo de Claro. las pastas. Claro, las familias empiezan a crecer y la tierra no alcanza, porque se la tenían que dividir en parcelas cada vez más chiquitas Claro. entre los hijos. Entonces se produce una crisis agraria que tiene que ver con esto, ya no podían expandir más la frontera agropecuaria, como sí se podía hacer acá, que uno ganaba tierras Claro. y iba sembrando, allá ya estaba todo el Claro. terreno, digamos, de Estaba alguna todo manera, copado ya. todo copado. Después hay un adelanto importante en los transportes, que antes era una limitante, los barcos a vapor, líneas regulares que llevaban y traían gente desde y hacia, o sea, Claro. desde Europa hacia América y viceversa. Algunos conflictos bélicos que también empiezan a tallar fuerte. En el caso de Italia, todos los que tuvieron que ver con la reunificación de Italia. Recordemos que Italia se termina de reunificar en 1871, Sí. con Claro, lo cual... los factores del lugar que hicieron que la gente se tuviera que ir, como Claro. pasa ahora también, ¿no? Sí, Bueno. si los tuviéramos que resumir así conceptualmente, diría que la gente se sigue yendo por motivos políticos, Claro. por Étnicos. motivos económicos,
por lo menos acá en nuestro país, Claro. ¿no? Hay otros sectores que puede ser por persecuciones religiosas, Sí, pero eso tiene que ver ya sí. más quizá con Medio Pero- Oriente y toda esta zona. Pero sí también. Entiendo que acá No llega. no es el caso, pero sí por motivos políticos y económicos, y bueno, le podemos sumar el bélico como una extensión Sí. de la política, Claro. Tal cual. pero tenía que ver con eso. Y el caso de España es más o menos similar, hay una gran carestía de vida, es un país que no se había podido modernizar, las tierras ya no alcanzaban, no había industria, como digo, y bueno, empiezan a buscar Sí. nuevas O oportunidades de poner la mirada en trabajo. otro lado, Claro. claro. Y a Europa le viene bien ese proceso porque coloca excedentes Sí. de mano de obra Sí. Claro, en otros Descongestiona. países, ¿no? Y esa plata, eso Descongestiona. vuelve también, te vuelve de alguna Y en alguna manera vuelve porque muchos envían remesas, que es lo que Sí. sigue pasando. Muchos envían remesas a sus familias Claro. Sí. y otros directamente son trabajadores golondrinas. Claro. Tengamos en cuenta que de la millonada de inmigrantes que llegaron a Argentina, se terminan asentando definitivamente más o menos la mitad, poco más de la mitad. Claro. O sea que había y sigue habiendo un gran porcentaje de migrantes que por ahí pasan una temporada pero vuelven a su país. Claro. Sí. Porque en Tal el fondo la idea del inmigrante siempre es volver un Es poco a volver, su patria. Claro. cual. Sí. Después la vida, bueno, hace que uno se vaya arraigando, forme Sí, familia, sí. O te lleve a tomar otras decisiones. diferentes Tal cuestiones, cual, ¿no? sí, O te fue sí, muy sí, bien sí. económicamente y Sí, creaste sí, algo sí, sí. importante y Sí, bueno, no lo vas a sí. resignar, qué sé yo, son Sí. cosas que se entienden, pero digo, Mm. en el fondo siempre hay una idea de poder volver. Y hubo algunos casos de inmigrantes italianos y españoles que se hicieron la América literalmente y que Sí. volvieron de grandes a sus países de origen Ajá. con fortunas, Claro, ¿no? El caso claro. más caracterizado es el de Jáuregui, Jauregui. el vasco que le da el nombre al pueblo, ¿no? Al pueblo actual. Empresario molinero, llegó a construir una industria importante, en una época que prácticamente no había industrias, y en su vejez, ya a los 70 años o algo así, no quiero falsear el dato porque no lo recuerdo, regresa a su pueblo de Vizcaya, del País Mirá. Vasco, Mirá vos. totalmente enriquecido, digamos, Claro. con un pasar económico súper holgado, Claro, después de tal trabajar cual. acá décadas, ¿no? Claro. Fueron excepciones, la Sí. mayoría, Sí, insisto, sí, sí. más de la mitad se terminó arraigando, pero hubo muchos casos de gente o bien que no se pudo adaptar y con el tiempo se terminó volviendo, Claro. o gente que directamente en su imaginario estaba esto de hago unas cuantas temporadas, Y me vuelvo. porque la diferencia era fuerte, ¿eh? Claro. Incluso en los momentos de crisis de Argentina, el diferencial de renta que había entre lo que ganaban acá y lo que ganaban en Italia o en España, hacía conveniente que se fueran. Un poco lo mismo, chicas, que puede pasar hoy con los jóvenes que se van a hacer una temporada Sí, a España, a sí, Estados tal cual, Unidos. tal cual. Sí. Por eso el título Sí. de la charla es Ayer y hoy de un proceso Es verdad. persistente. Lo que Sí. ayer hablamos justamente con una lujanense que está en Una psicóloga. Sicilia, aprendí a decir Sicilia. Sí. Sí. Una psicóloga que está allá. Y bueno, justamente Sí. no es tan distinto a lo que estás No, No cambia, no cambia mucho. Bueno, tal ahora cual, nos tal puedes cual. contar un poco sobre la segunda parte de la investigación que estás haciendo. Sí, Bueno. porque en realidad uno puede dividir todo esto que tiene que ver con la inmigración o con procesos migratorios, si lo miramos a esa masa que vino en aquellos años, Sí. ¿no? Pero Argentina de alguna forma siempre fue un país Siempre. que recibió. Siempre. Ayer hablábamos de todo lo que tiene que ver con la inmigración europea. Sí. Y hoy hablamos de una inmigración que si bien es más cercana, no Sí. deja de ser inmigración y que tiene que ver con países vecinos nuestros, ¿no? Que de Tal alguna cual. forma buscan la Argentina para poder desarrollar y que muchos han crecido. Así es, sí, sí, sí. Bueno, esta etapa de la inmigración masiva europea, háganse la idea de que empieza más o menos en 1850 y los especialistas la extienden hasta 1960 Sí. incluso. Porque incluso en la posguerra europea, la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, siguieron llegando italianos, españoles, bueno, ni hablar de algunos de países del este, Sí. judíos, no sé, ucranianos, rusos. En 1960 se puede decir que se corta. Hay ahí un par de décadas que seguramente han seguido llegando inmigrantes, Sí, pero no tanto. no constituyen un fenómeno masivo. Y a partir de la década del 80-90 empiezan otras corrientes, sí, ya con otra masividad, con otro volumen. En este caso, como bien vos decís, Eugenia, de países vecinos, ¿no? Sí. De países sudamericanos.
Y bueno, acá tenemos, o por lo menos las 3 que yo estoy estudiando y que, repito, tengo todavía mucho trabajo por hacer y por profundizar, son los paraguayos, los bolivianos y la más reciente de todas, que son los venezolanos. Sí. En el caso de los paraguayos, para simplificar y no complicar mucho el tema, comenzaron a venir a partir de la década del 80, del 90, ya tienen 2, 3 generaciones acá en Argentina, se han especializado claramente en el oficio de la construcción, así como decíamos que los italianos encontraron su nicho en el campo, Sí, los sí, españoles sí. en el comercio, los paraguayos sin lugar a duda, Construcción. su fuerte es la construcción, lo cual supone una adaptación, porque no eran constructores en su país de origen. No. Han aprendido el oficio acá y se hicieron fuertes, digamos, en este oficio, en este tipo de actividad. Sí, esto es curioso, porque también pasó con los españoles. Los españoles no eran comerciantes en España, la mayoría. Eran de medios rurales también. Sí. Pero aprendieron Labriego. Pero fueron encontrando el nicho y Qué lo fueron bárbaro. explotando, ¿no? Lo Qué fueron bárbaro. explotando. Y bueno, obviamente está compuesto, esto también son características compartidas por la mayoría de los colectivos, por personas jóvenes, ¿no? Las que migran suelen ser personas jóvenes, Sí, sí. entre 20 y 40 años. Pasado los 40 años Se complica es más. difícil más que Sí, alguien sí. salga de su país, por lo general tiene su Sí. vida hecha, mal o bien, pero la tiene hecha, cuesta ya un poco más. Por lo general son personas jóvenes, por lo general viene primero el hombre, trata de conseguir trabajo, algún lugar para vivir y en cuanto puede trae a la familia, el reagrupamiento familiar, que es muy importante siempre para todas las colectividades. No tienen por ahí una zona de residencia tan determinada como pudo haber sido en su momento para los italianos el barrio Santa Elena, pero sí hay contingentes importantes de paraguayos en el barrio Meguino, en la localidad de Opendor, Sí, sí. en Lesique Torresuri, que es un barrio que acá los que compartimos el aire conocemos sí. bastante bien. Sí. Y después, Es bueno, el barrio. El barrio, la República de Lezica. claro, ya deberíamos empezar a nombrarla así, ¿no? Obvio. Y bueno, y después dispersos, por supuesto dispersos, pero aclaro esto porque no se dio un fenómeno como el de los ítalo-albaneses. Y después con el caso de los bolivianos también han empezado a llegar a partir de los 80, los 90, y se han dedicado claramente, el nicho principal es la agricultura, ¿no? Sí. La producción hortícola, Claro. pero con una salvedad que a medida que transcurrió el tiempo han ido integrando la cadena de valor, ¿no? Lo que en economía se dice la cadena de valor. O sea, ya no solo producen, sino que tienen un centro acopiador y distribuidor, Sí. y también tienen locales minoristas, Claro. que son las verdulerías, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Justamente la representante de la Asociación Boliviana me contaba hace poquito que para ellos fueron muy duros los principios, porque ellos tienen una cultura del trabajo muy, muy marcada, trabajan De sol a sol. muchísimo, muchísimo, y me decía que al principio les costaba mucho vender bien la producción, Claro. porque los verduleros un poco se abusaban, ¿no? Dice, Sí, por ahí sí. llegaban al campo y decía, bueno, dame 20 jaulas de Ay, lechuga, sí. pero un poco le ponían el precio, le querían Claro. bajar, viste, todo el tiempo el tema del regateo, bajarle el precio. Claro, ellos poco a poco se fueron organizando, han demostrado una gran capacidad de organización y hoy tienen una cooperativa donde integran a todos los productores Sí. que llevan su producción a un mercado concentrador y distribuidor, que es el mercado de Copacabana, y a su vez tienen locales minoristas que también ellos mismos gestionan, Claro. lo cual les ha dado un control bastante más eficaz sobre toda la cadena de producción, ¿no? Desde que se siembra la semilla de morrón hasta que se vende en la verdulería. Qué interesante. Y bueno, eso les ha dado una capacidad de progreso importante. En general, ambas colectividades, la paraguaya y la boliviana, manifiestan que han progresado mucho. Ellos sienten que han progresado mucho en Argentina, porque en ambos casos venían de economías casi de subsistencia. O sea, no había economías de mercado. Claro. Entornos rurales donde tenían su vivienda, muy humilde en la mayoría de las veces, y una pequeña chacrita donde producían para la familia, y algún excedente que quedaba lo comercializaban, pero por ahí no tenían mercados, los caminos para trasladar la producción eran complicados, estaban sujetos a las inclemencias climáticas, digo, no había una economía de mercado tan desarrollada.
y además no tenían posibilidades de estudio y de formación. Claro. Eso también lo valoran Claro. muchísimo. Ya hay una Sí. generación donde hay profesionales, Muchos muchos profesionales bolivianos, Sí, Sí. sí. y no dejamos de verlo, notarlo todos los años en la Sí. peregrinación de la Virgen de Copacabana, que es Sí. tan hermosa en nuestra ciudad ahora, el 1 de agosto, ¿no? Los Ahora, primeros sí, de este año agosto. la hacen el 4, justo el me decían la 4, hacen el el 4, 4 pero de sí. agosto. Agosto es el mes de las festividades bolivianas, se puede Claro. decir, porque coinciden algunas fiestas patronales con las fiestas patrias Ah, de la independencia de Bolivia, así que es un poco como para nosotros el mes de mayo. claro, Hay varias fechas donde, bueno, se celebran. mes patrio. Ahora, Sí. Mauro, Y devocional. ¿cómo es la convivencia entre estas tres comunidades? Hablamos de la boliviana, hablamos de la paraguaya y hablamos de la venezolana. ¿Vos decís entre ellos? Sí. No, ¿Existe creo esa que cosa de la solidaridad? existe la solidaridad intracolectividad. Claro. Es decir, Claro. se ayudan mucho entre ellos. Después, hacia afuera, entiendo que, bueno, ahí rigen las generales de la ley, digamos, los Sí. vínculos que podemos tener unos con otros, ¿no? Como sociedad, como argentinos, pero no hay una articulación, digamos, entre las tres colectividades. Claro. La más organizada, como digo, por lo menos por lo que yo he podido sondear hasta ahora, me parece por lejos la boliviana. Sí, yo creo que sí. Eh, ¿Y la venezolana a qué se dedica? y la venezolana es la más reciente. Es la más Es- reciente. Está es más el- como Igual. todavía... es un caso particular. Primero son pocos integrantes, aproximadamente 150 venezolanos hay en Luján, pero va en crecimiento. 150, Claro, pero son en crecimiento. pocos en realidad, Son en pocos, relación sí. a lo que Re es pocos. la Son comunidad pocos. boliviana. Son recientes, en promedio llevan 10 años. Claro. Y se integran por lo general en el sector de los servicios. Ajá. Así como caracterizamos construcción, agricultura, podríamos Servicios. generalizar que los venezolanos se integran en el sector de los servicios. Servicios, me refiero comercios, servicios administrativos, Sí, sí. Servicios de venta, bueno, todo este tipo, gastronomía, mucho en gastronomía, hotelería, Claro. básicamente se concentran ahí. Pero hay que tener en cuenta que el fenómeno se enmarca en una dinámica mucho más amplia, que es la diáspora venezolana. Claro. Venezuela del 2014 a la fecha perdió 8 millones de personas, 8 millones de Un montón, ciudadanos. claro, Es un muchísimo, montón, es muchísimo. Claro, por motivos... Solamente en Colombia Ah, hay más de 1,5 claro, millones, para claro. que tengan una idea. Claro. Y más por motivos políticos, en verdad, ¿no? Bueno. ¿No es cierto? Ahí está La diferencia. la base. En el caso de ellos, el principal motivo para tomar la decisión de emigrar es político. Claro. Tiene que ver con la transición de un régimen también, de una economía de mercado capitalista a un régimen socialista, que por supuesto generó que amplios sectores de la población Colapsen. no pudieran adaptarse. No, No totalmente. pudieran adaptarse y decidieran irse de su país, ¿no? Un poco lo que a mí me referían es que, bueno, a partir de la expropiación, ustedes saben que el gobierno socialista expropió muchas fábricas y que esas fábricas por ahí no pudieron alcanzar los niveles de productividad que tenían antes. Claro. Muchas terminaron cerrando, muchas terminaron despidiendo gente. Se deterioraron muchos los servicios de salud. También la tasa de criminalidad aumentó mucho. Venezuela hoy es uno de los países con Sí. mayor cantidad de homicidios Sí. cada 100.000 Sí, habitantes. dicen que es una de las ciudades más uno de los países Todo más esto lo peligrosos. digo con independencia, quiero aclarar, de el posicionamiento que cada uno, la mirada que cada uno pueda tener políticamente sobre el régimen de Obviamente, Chávez o Maduro. Sí, obviamente. Pero lo concreto es que el principal motivo Sí, es ese. que impulsa a los venezolanos a migrar es un motivo ese. político / económico, ¿no? Porque Y ellos, porque una cosa tiene que ver con la otra. Claro. claro, ellos ponen la política por delante porque dicen, bueno, Claro. este proceso generó... Claro. Y eso hace también que el perfil de los inmigrantes venezolanos sea muy parecido al perfil de los argentinos que emigran a Europa. Por lo claro. general son sectores medios altos, muchos de ellos profesionales, muchos de ellos calificados, que cuando llegan acá, bueno, como cualquier inmigrante, Tienen se que- insertan laboralmente donde pueden, Claro. pero por lo general por debajo, digamos, de
la ubicación o de la posición profesional que tenían en su país de origen, ¿no? Sí. Algunos con el tiempo se van como acomodando. Se van acomodando. Me contaban el otro día, hay una odontóloga que, bueno, empezó también trabajando en los servicios y hoy tiene su propio consultorio, ¿no? Hay ingenieros en petróleo, ingenieros aeronáuticos, hay comunicadores sociales, hay economistas, digo, hay gente con una formación universitaria importante, ¿no? Que naturalmente, bueno, les va a llevar un tiempo poder insertarse, ¿no?, a ese nivel, porque, bueno, los procesos son así. Qué interesante ver cómo repercute toda esa forma de inmigración en el comportamiento y en la inserción y cómo modifica la cultura de un país, aparte, de alguna forma la idiosincrasia. Ahora, y otra cosa que tiene, perdón, déjame decirte, porque esto también es importante. En su imaginario ellos se perciben como migrantes temporales. O sea, la mayoría de ellos salieron de Venezuela, pero tienen la expectativa de que en algún momento la cosa cambie y volver. Pero como van pasando los años, también algunos dicen, y yo ya me voy haciendo la idea de que por ahí me quedo acá. Por ahí me quedo acá. Pero la salida siempre es como más de vuelo corto. Es decir, por lo menos con esa perspectiva. Después la vida te va llevando. Todos tienen la perspectiva de volver, pero Argentina para ellos es algo como más un deseo más inmediato, digamos, no es un deseo más inmediato. Argentina siempre tierra de brazos abiertos, siempre, ¿verdad? Ahora, Mauro, ¿por qué? ¿Por qué hablamos de una Argentina que en el siglo XIX recibió tanta gente y por qué seguimos o por qué la gente lo sigue eligiendo, ¿no? Hoy de otros sectores, como por ejemplo hermanos nuestros, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ¿por qué se elige a la Argentina? Y bueno, la verdad que está en nuestra génesis histórica. Somos un pueblo de aluvión, un pueblo mestizo, un pueblo que ha fusionado etnias, ha fusionado pueblos. Fuimos así desde nuestros orígenes, ¿no? Desde la llegada de los españoles, que recordemos, y acá tenemos que hacer una diferenciación muy fuerte con lo que fue la colonización inglesa o la colonización francesa, que creaban colonias totalmente segregadas, no se mezclaban con los nativos, no solo no se mezclaban, sino que si era posible los eliminaban. Tal cual. Contra el proyecto colonizador, civilizador español, que por supuesto tuvo sus abusos, tuvo sus excesos, pero rápidamente se mezcló, se mestizó. Incluso se promovió desde la propia corona española. Hay una famosa... No quiero con esto enarbolar un discurso hispanista, ¿no? Pero la propia reina Isabel les decía a sus súbditos que iban a América, mézclense. Contamíname, mézclate conmigo, como dice la canción. Y bueno, entonces rápidamente se generó la población criolla, ¿no? El gaucho, el criollo, que era la mezcla entre el indio y el español. Después también hubo, pero en mucha menor medida, alguna fusión también con los pueblos africanos, ¿no? En la época de la esclavitud, pero sabemos que el Río de la Plata y Argentina en general no fue una zona, digamos, de tráfico de esclavos tan importante como fue Brasil o el Caribe, ¿no? O el propio Estados Unidos, donde directamente toda la mano de obra era mano de obra esclava. Y después porque hacía falta también, una vez que fuimos independientes, seguía haciendo falta gente para poblar este país, para ponerlo a producir. Y bueno, y ahí vinieron los europeos y se fusionaron con los criollos y los indígenas y los mestizos que ya estaban. Y eso nos dio una identidad de base, por así decirlo, ¿no? Que es lo que nosotros... Una identidad receptora, una identidad que una identidad abierta, no somos chauvinistas, ¿no? No somos... Un pueblo nuevo que se está recreando, que además nunca fue imperialista, nunca fue colonialista, nunca fue segregacionista. Por eso esta polémica que surgió ahora con los cantos de la selección argentina y el repudio de Francia, la verdad que más allá de alguna cuestión que uno entienda, que puede ser media salida de tono, la doble moral francesa para llamarnos racistas a nosotros cuando han sido un país históricamente imperialista, colonialista. Todavía los están echando de África. Hace unos meses los echaron de varios países del Sahel porque estaban saqueando el uranio de ahí para sus centrales nucleares que se la llevaban por 2 pesos. Es la forma y el discurso correcto que... Nosotros nunca hicimos guetos, nunca segregamos, siempre
siempre nos mezclamos, siempre fuimos un pueblo que se mezcla. Acá se casan el judío con el árabe, el español con el italiano, el francés con el paraguayo, el boliviano con... Y siempre fuimos así. Somos un pueblo nuevo, mestizo, que está siempre recreando y alimentando su identidad. Y eso tiene que ser un motivo de orgullo para nosotros. Tiene que ser un motivo de orgullo. Tenemos que obviamente defender nuestros intereses como patria, tenemos que ser nacionalistas en el buen sentido del término, pero como decimos los peronistas, si me permiten una digresión, nacionalistas de brazos abiertos, que abrazan a los pueblos vecinos, que los abrazan, tratan de integrarlos, de incluirlos, en lugar de destruirlos, de discriminarlos, de segregar, tal cual. Así que bueno, tenemos que estar orgullosos de eso los argentinos. Mauro, esta charla interesantísima la vamos a poder escuchar entonces el viernes 26 de julio, o sea, mañana 19:30 horas, Museo de la Ciudad de Luján, ahí en la cúpula, juntito al Parque Ameguino, obviamente entrada libre y gratuita. Organizada por la Asociación Organizada, Amigos del Museo de la Ciudad, obviamente por hacen un hermoso trabajo. Las autoridades del museo. Le mando un saludo al amigo Jesús Vinetti, que fue el que programó el ciclo de charlas y me convocó. Y por supuesto la Asociación de Amigos del Museo, que hace un gran trabajo, sosteniendo ahí la programación, las actividades de este espacio tan lindo que tiene que ver con poner en valor lo nuestro, ¿no? Eso es el anclaje. Tiene que ver con la historia nuestra. Tiene que ver con poner en valor lo nuestro. Tal cual. Mauro, un placer, como siempre, tenerte acá. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias, Mauro. Era la palabra de Mauro Perna, investigador, docente, que en este marco de este ciclo de charlas que organizan los amigos del museo, va a realizar mañana, justamente en el museo, la inmigración en Luján, ayer y hoy, un proceso persistente.